Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Maquiavelo. La gente no espera conocerte, no analiza tu corazón, no estudia tus intenciones, te leen, en segundos, por tu postura, por tu silencio, por cómo entras a un lugar, y en esos primeros segundos deciden todo. Si importas, si eres débil, si eres alguien a quien pueden doblar, probar o usar. Maquiavelo lo entendió mejor que cualquier psicólogo moderno. El temor no nace de la violencia, nace de la percepción, del peso que transmites antes de hablar, de los límites que sienten sin que los nombres, de la calma que hace que otros duden de sí mismos. Este video no trata de crueldad, trata de presencia, de cómo una persona impone respeto sin levantar la mano, de cómo haces que otros piensen dos veces antes de faltarte el respeto. Si quieres más videos como este, suscríbete. No dejamos que el respeto propio muera en silencio. La mayoría malinterpreta esta frase. Creen que Maquiavelo promovía la crueldad, la violencia, la hostilidad. No es así. Él describía la naturaleza humana. El amor es frágil, depende del humor, depende de la emoción, depende de lo que la gente siente hoy y olvida mañana. El amor cambia, el amor se debilita, el amor se rompe en el instante en que dejas de complacer a o alguien. Pero el temor no violento, es distinto. Nace de la previsibilidad, de la consecuencia, de la claridad, de saber que no cedes bajo presión. La gente te ama, hasta que amarte deja de ser conveniente. Pero temen decepcionarte cuando tus estándares no se mueven. El temor no es agresión, el temor es estructura. Es la señal psicológica que dice, esta persona no puede ser manipulada. Cuando te aman sin temerte, abusan. Cuando te temen sin odiarte, respetan. Ese es el equilibrio ideal para Maquiavelo. Calma, firmeza, inquebrantabilidad. Una presencia que no necesita gritar, porque su silencio ya ordena la sala. Un príncipe debe evitar ser despreciado. Maquiavelo. El odio es ruidoso, lo ves, lo reconoces, puedes prepararte para él. El desprecio es distinto, el desprecio es silencioso, es invisible, crece en silencio, mientras finges que todo está bien. La gente no necesita odiarte para faltarte el respeto, solo necesita dejar de tomarte en serio. Eso es desprecio. Sucede cuando hablas demasiado, cuando pides perdón demasiado rápido, cuando te explicas ante personas que nunca merecieron una explicación. El odio todavía puede temerte. Y el desprecio, jamás. Quien te odia aún calcula tu reacción. Quien te desprecia asume que no tienes ninguna reacción que valga la pena considerar. Ese es el peligro real. Maquiavelo advirtió que el desprecio es el inicio de la caída, porque cuando la gente deja de temer las consecuencias, deja de respetar los límites, y cuando dejan de respetar los límites, empiezan a probarte, a empujarte, a ignorarte. Tu trabajo no es que te amen, tu trabajo es no convertirte en alguien que la gente puede pisar sin pagar un precio. Evita el desprecio, y el temor tomará su forma natural. Las ofensas deben hacerse todas a la vez. Maquiavelo. El temor no nace del volumen, no nace de amenazas, no nace de agresión. El temor nace de la certeza de que, si alguien cruza tu línea, algo cambia, no con violencia, no con explosiones emocionales, sino con decisión. La gente deja de temerte cuando tus reacciones son inconsistentes. Un día eres firme, al día siguiente toleras la falta de respeto. Esa inconsistencia destruye la autoridad. Maquiavelo enseñó que las consecuencias deben ser claras, rápidas y definitivas, no repetidas, no negociadas, no arrastradas. Cuando corrijas, hazlo una sola vez, directo, calmado, sin ira y sin disculpas. Un solo límite firme genera más temor que 10 advertencias, porque comunica algo más profundo. No actúas desde la emoción, actúas desde el principio, y los principios no pueden manipularse.
La gente teme a quienes no rompen sus propias reglas, a quienes mantienen sus estándares sin importar quién esté enfrente. El temor sin violencia es esto: una reputación de consistencia, una reputación de consecuencia, una reputación que dice, en silencio, yo no reacciono dos veces. Quien se domina a sí mismo, domina su fortuna. Maquiavelo. La gente no teme al hombre ruidoso, teme al hombre inescrutable, al que no pueden provocar, al que no se quiebra, no tiembla, no explota. Cuando reaccionas de inmediato, revelas tus debilidades, revelas tus inseguridades, revelas exactamente qué botones pueden presionar. Maquiavelo lo entendió. Un gobernante que no se gobierna a sí mismo no puede gobernar nada. La disciplina emocional no es frialdad, es estrategia, es armadura, es la pared invisible que separa a los fuertes de los manipulables. Cuando alguien intenta desencadenarte y no ocurre nada, recalculan. Tu calma se convierte en un espejo. Les obliga a ver su propia inestabilidad. El hombre que controla sus reacciones controla el ritmo de toda interacción. Habla cuando quiere. Pausa cuando quiere. Cierra la conversación cuando quiere. Este es el temor sin violencia en su forma más pura. El temor de enfrentarse a alguien que no puede ser desestabilizado. Porque si no pueden provocarte, no pueden controlarte. Y el hombre que no puede ser controlado se convierte en el hombre que todos respetan o temen. El silencio y el disimulo son armas del prudente. Atribuido al pensamiento maquiavélico. Los hombres débiles llenan el espacio, los fuertes lo crean, y el silencio es el espacio que hace que otros se rebelen. Cuando guardas silencio, la gente se incomoda, se apresuran a explicar, a justificar, a llenar el vacío que tú creaste. El silencio hace que expongan sus intenciones, mientras tú proteges las tuyas. El hombre que habla demasiado rápido revela su estrategia. El que habla demasiado revela su poder. Pero el que usa el silencio con sabiduría se vuelve impredecible. Maquiavelo entendió que la imprevisibilidad genera temor, no un temor ruidoso, no un temor violento, sino uno psicológico, el temor de no saber qué piensas, de no saber cómo decidirás, de no saber dónde te posicionas. El silencio obliga a los demás a pensar dos veces, a evaluar tu expresión, tu postura, tu tiempo. Cuando respondes lentamente, tus palabras pesan más. Cuando hablas menos, tu presencia se expande. El silencio no es vacío. El silencio es presión. Y la presión es una de las formas más limpias del temor sin violencia. Porque quien controla el silencio, controla la sala. Un gobernante prudente no debe revelar sus intenciones prematuramente. Principio maquiavélico. La gente no teme lo que entiende, teme lo que no puede predecir. El momento en que revelas tus intenciones demasiado pronto, entregas a otros el poder de responder, bloquear, manipular o prepararse. La previsibilidad mata la autoridad, el misterio crea cautela. Maquiavelo advirtió que un gobernante pierde influencia cuando la gente puede leerlo con facilidad, porque cuando entienden tus planes, pueden debilitarlos, pueden anticiparte, pueden frenarte antes de que te muevas, pero cuando tus intenciones permanecen ocultas, la gente duda. Se cuestiona dos veces, no sabe si avanzas, retrocedes, observas o esperas. La incertidumbre crea distancia psicológica. La distancia crea fuerza percibida. La fuerza percibida crea temor. Esto no se trata de engaño, se trata de timing, de liberar información solo cuando te beneficia, no cuando otros la exigen, no cuando sientes presión. El hombre que lo revela todo se vuelve controlable. El que no revela nada se vuelve impredecible. Y el hombre que no puede ser predicho se convierte en el hombre que todos temen cruzar. La reputación evita ataques antes de que ocurran. Principio maquiavélico. El temor no nace en el momento del conflicto,
nace mucho antes. Nace de lo que la gente cree que harás. Esa creencia es tu reputación, tu armadura invisible, tu escudo silencioso. Maquiavelo entendió que los líderes más fuertes casi nunca necesitaban castigar, porque su reputación castigaba por ellos. La gente piensa 2 veces antes de cruzar a alguien cuyos estándares son claros, alguien cuyos límites se respetan, alguien que ya ha demostrado, aunque sea una sola vez, que sus consecuencias son reales. No necesitas ser violento, no necesitas ser ruidoso. No necesitas estar afirmando tu autoridad todo el tiempo. Solo necesitas un historial, consistente, firme, inconfundible, que diga, esta persona no tolera la falta de respeto. La reputación crea distancia psicológica. La distancia crea duda. La duda crea temor. Y el temor, en el sentido maquiavélico, no es crueldad, sino orden preventivo. Cuando tu reputación habla por ti, tú hablas menos, y cuanto menos hablas, más se expande tu presencia. Una reputación fuerte convierte los conflictos en cálculos. La gente no te enfrenta, te rodea con cuidado. Ese es el poder real, autoridad que se mueve sin necesidad de actuar. La fortuna favorece a los audaces y a los pacientes. Principio maquiavélico. La gente teme a quien no puede predecir en el tiempo. El hombre que actúa demasiado rápido parece desesperado. El que actúa demasiado lento parece débil. Pero el hombre que elige su momento crea tensión, crea incertidumbre, crea temor. Maquiavelo entendió que el tiempo es un arma. Cuando respondes al instante, revelas ansiedad. Cuando retrasas tu respuesta con intención, creas presión. El silencio se vuelve suspenso. La espera se vuelve estrategia. La paciencia se vuelve dominio. La gente espera reacciones rápidas, respuestas rápidas, decisiones rápidas. Pero la velocidad es una trampa. Expone tus emociones, tus intenciones y tus miedos. La demora deliberada hace lo contrario. Obliga a los demás a cuestionarse, a llenar los vacíos, a adaptarse a tu ritmo. El hombre que controla el tiempo controla el marco. Decide cuándo empieza el conflicto y cuándo termina. Decide cuándo hablar y cuándo basta con callar. El tiempo no es pasividad. El tiempo es poder calculado, porque cuando eliges el momento, eliges el resultado. Las explicaciones debilitan la autoridad. Principio maquiavélico. El momento en que empiezas a explicarte, pierdes poder. El momento en que intentas demostrar tu valor, comunicas que tu valor es incierto. La gente no respeta al hombre que discute su propio valor. Respeta al hombre que lo dice una vez y nunca lo vuelve a debatir. Maquiavelo entendió esto profundamente. El líder que se justifica se hace pequeño. El líder que se explica se vuelve predecible. El líder que habla de más se vuelve irrelevante. El temor, el no violento, nace de la claridad, de la certeza, del tono firme que no tiembla ni se dobla. Cuando dices algo una sola vez, con calma y precisión, la gente siente el peso. Porque repetir es señal de inseguridad. Pero el silencio confiado después de una declaración firme es señal de fortaleza. Los que intentan convencer nunca lideran. Los que se mantienen firmes nunca necesitan convencer. En la vida, tú enseñas a otros cómo tratarte. Si defiendes tu valor constantemente, aprenden que tu valor es negociable. Si dices tu estándar una vez y te niegas a repetirlo, aprenden que tu estándar es inamovible. El hombre que no discute su valor se convierte en el hombre al que todos deben medirse. Y ahí es donde comienza el temor limpio, silencioso y psicológico. Todos ven lo que pareces ser. Pocos saben lo que eres. Maquiavelo. La gente no teme al hombre que entiende por completo. Teme al hombre que no puede leer. El hombre predecible es manipulable. El libro abierto es utilizable. La mente transparente es vulnerable. Pero el hombre que revela solo lo que quiere, crea distancia, crea misterio,
crea peso psicológico. Maquiavelo entendió que el poder nace de la percepción controlada, no de la honestidad sin límites, no de la exposición emocional, sino de la revelación selectiva. Tú eliges lo que otros ven, tú eliges lo que permanece oculto, tú eliges lo que haces público, tú eliges lo que guardas para ti. Cuanto menos sepan de tus deseos, menos podrán influir en ellos. Cuanto menos conozcan tus debilidades, menos podrán atacarlas. Cuanto menos entiendan tus intenciones, más dudarán antes de moverse. La distancia no es frialdad. La distancia es estructura. La distancia es la protección de tu mundo interno. El hombre con límites parece más grande. El hombre con disciplina emocional parece más profundo. El hombre con silencio selectivo parece más fuerte. Y cuando la gente no puede medirte del todo, empieza a calcular alrededor de ti. Y el cálculo es el inicio del temor. Las heridas menores deben ignorarse. Las graves deben tratarse de forma decisiva. Principio maquiavélico. Los hombres débiles corrigen todo el tiempo. Predican, advierten, repiten, y cada repetición reduce su autoridad. Maquiavelo entendió que la corrección constante revela inseguridad. Si corriges a alguien 10 veces, no estás marcando límites. Estás rogando que te respeten. Pero cuando corriges una sola vez, con calma, con claridad y sin emoción, la gente siente la diferencia. La corrección rara pesa más. La corrección rara genera silencio. La corrección rara obliga a replantear comportamientos, porque demuestra algo poderoso. No estás reaccionando, estás decidiendo. ¿Ofensas pequeñas? Déjalas morir solas. Dicen más de la otra persona que de ti. Pero una violación seria, algo que cruza tus estándares esenciales, debe tratarse de inmediato y sin rodeos, sin ira, sin drama, sin explicaciones largas. Solo un límite restablecido con finalización. La gente teme al hombre que corrige rara vez, pero con firmeza, porque sabe que, si él finalmente habla, no está pidiendo, está declarando, y las declaraciones reordenan relaciones. Es necesario ser zorro para reconocer las trampas, y león para espantar a los lobos. Maquiavelo. El temor no se construye solo con fuerza. La fuerza sin inteligencia se vuelve brutalidad. La inteligencia sin fuerza se vuelve vulnerabilidad. Maquiavelo exigía el equilibrio. El zorro y el león. El zorro lo ve todo. Estudia motivos. Anticipa trampas. Entiende a las personas antes de que ellas se entiendan a sí mismas. Pero el zorro no asusta a nadie. Predice el peligro, pero no puede detenerlo. El león, en cambio, es fuerza, presencia, un recordatorio de capacidad, una señal de que puedes responder si es necesario. Pero el león sin inteligencia cae en emboscadas. El poder es la fusión de ambos. La gente teme al hombre que los entiende, y lo teme aún más cuando sabe que él tiene la capacidad real de defender sus límites. Este es el temor sin violencia en su nivel más alto. El temor hacia alguien que ve tus intenciones y tiene la fuerza para actuar si lo requiere. No necesitas atacar, solo necesitas ser capaz. La capacidad visible genera cautela. La inteligencia invisible genera ventaja. Cuando combinas ambas, la gente deja de jugar contigo. Empieza a calcular, empieza a respetarte. Empieza a temer la verdad que Maquiavelo enseñó. Un hombre que es zorro y león a la vez no puede ser manipulado y no puede ser desafiado sin consecuencias. Quien controla el ritmo, controla el poder. Principio maquiavélico. El poder no siempre está en lo que dices. A veces está en cuándo lo dices. Los hombres débiles se apresuran a hablar, interrumpen, se sobreexplican, intentan dominar con ruido. Los hombres fuertes esperan, observan, escuchan. Permiten que los demás revelen primero sus posiciones. Hablar de último no es pasividad, es estrategia.
Es control psicológico. Cuando hablas al final, enmarcas la conversación. Defines el sentido. Fijas el tono. Tus palabras se convierten en la conclusión, no en la interrupción. Y las conclusiones se recuerdan. Las interrupciones se olvidan. Maquiavelo entendió que el tiempo es influencia. El gobernante que habla de último no sigue la sala, la dirige. La gente se vuelve cautelosa frente a alguien que no se apresura. Se vuelven inseguros. Miden sus palabras con cuidado. Porque el silencio crea presión, y la presión hace que tu última frase golpee más fuerte. Cuando hablas de último, los demás se ajustan a ti, a tu ritmo, a tu calma, a tu autoridad. Habla de último, y defines toda la interacción sin levantar la voz. El amor se mantiene por un vínculo de obligación. Maquiavelo. La gente te respeta menos cuando buscas su aprobación. La búsqueda de aprobación es sumisión disfrazada de amabilidad. Le dice a otros que necesitas algo de ellos. Y cuando necesitas a la gente, no puedes liderar a la gente. Maquiavelo entendió que la aprobación es inestable, cambia con el humor, desaparece bajo presión. Se rompe en cuanto dejas de complacer a alguien. El temor, el limpio, el no violento, no nace del afecto, nace de la independencia. Demostrar que tus estándares no cambian solo para mantener a alguien cerca. Cuando dejas de luchar por la aprobación, tu presencia pesa más. Tu silencio corta más. Tus límites se vuelven más claros. La gente te trata distinto cuando siente que no los necesitas. Se vuelven cautelosos. Miden sus palabras. Calculan lo que piden, porque perciben algo raro. Eres guiado por principios, no por hambre emocional. Buscar aprobación crea debilidad. Buscar orden crea autoridad. No estás aquí para agradar. Estás aquí para ser consistente, para ser respetado, para ser inamovible frente al vaivén emocional. La aprobación se desvanece, el orden permanece, y donde hay orden, hay temor. El tipo que te protege, no que te aísla. Los hombres se mueven por interés. Principio maquiavélico. La gente no te pone a prueba porque sea valiente, te pone a prueba porque pareces seguro de probar. El hombre que busca armonía a cualquier precio se vuelve el más fácil de controlar. El hombre que evita el conflicto se vuelve el más fácil de manipular. El hombre que intenta complacer se vuelve el más fácil de empujar. Maquiavelo entendió esto con absoluta claridad. La gente calcula, siempre. Mide el costo, mide el beneficio, mide el riesgo. Si el costo de cruzarte es bajo, te cruzarán. Si el costo de faltarte el respeto es cero, te faltarán el respeto. Pero cuando tus límites pesan, cuando tu silencio tiene reglas, cuando tu paciencia tiene bordes, cuando tus estándares no se doblan, la gente empieza a medirte, y medir es el nacimiento del temor. Esto no es agresión, no es dominio por ego, es estructura. El hombre que no se mueve con facilidad es tratado con cuidado. El hombre que no reacciona emocionalmente es difícil de manipular. El hombre que no puede ser presionado o culpabilizado se convierte en alguien con quien se negocia, no alguien que se controla. El temor, en el sentido maquiavélico, es esto. Piensan 2 veces antes de actuar, calculan antes de hablar, miden sus intenciones antes de acercarse a ti, porque saben una verdad, no puedes ser movido con poco. El príncipe debe hacerse temer, sin ganarse el odio. Maquiavelo. Esta es la forma final del temor sin violencia. No agresión, no crueldad, no dominio por la fuerza, sino presencia. Una presencia construida con consistencia, con límites claros, con disciplina emocional, con silencios que pesan, y con decisiones que no tiemblan. Maquiavelo no quería monstruos, quería hombres imposibles de ignorar. El hombre alrededor del cual todos calculan es aquel que no reacciona 2 veces, no explica 2 veces,
No negocia sus estándares, no revela sus intenciones, no se mueve más rápido de lo que decide. Se convierte en un eje, un centro, un punto al que otros deben ajustarse. La gente teme cruzarlo no porque sea violento, sino porque es consistente, porque es predecible en sus principios e impredecible en sus emociones. No explota, no ruega, no persigue, permanece. Y permanecer tiene poder. Este es el hombre que Maquiavelo respetaba. Calmado, medido, inamovible. Peligroso solo cuando es necesario. Un hombre cuyo silencio corrige a los demás. Un hombre cuya presencia hace que otros piensen dos veces. Y un hombre que no es amado ciegamente, pero sí respetado profundamente. Si quieres más videos como este, suscríbete. No dejamos que el respeto propio muera en silencio.